Václav Klaus сказал: El presidente de la República Checa, Václav Klaus, dijo: el gobierno mundial emergente comenzó con un cambio a primera vista inocente de los derechos civiles para llamados derechos humanos. El término derechos humanos cubre la promoción mundial de la perversión moral, de la homosexualidad, de la transexualidad, de la eutanasia, del robo de niños de sus padres. Hoy en día, los derechos humanos son un disfraz para la perpetración de la injusticia más flagrante y la destrucción de los derechos fundamentales de cada individuo. Básicamente, se está estableciendo un nuevo sistema de esclavitud, el control total y la pérdida de cualquier libertad. Confundiendo los términos, la ONU comete un fraude internacional. ¿Qué tipo de método es este? Se trata de un crimen, la piratería moderna. Los crímenes contra la humanidad son astutamente perpetrados bajo la bandera de los conceptos positivos. Esto no son los métodos de las personas honestas. Estos son los medios de embaucadores profesionales y criminales cuyo objetivo es aniquilar a los demás, de quienes no defienden derecho alguno. Esta confusión deliberada en documentos es el cuerpo del delito, la evidencia de que la ONU se ha transformado en una organización de criminales internacionales. Utiliza términos positivos y pretende defender los derechos humanos, pero en realidad programa los crímenes más horribles contra la humanidad. Cualquier persona que participe en estos crímenes debe ser llevada ante la Corte Internacional Justo. La noción de educación sexual se usa hoy en día para la desmoralización sistemática de niños y penalización de los padres que protejan a sus hijos. La noción violencia doméstica significa la prevención de la crianza sana y la destrucción de la familia. La noción igualdad de género fue utilizada por primera vez para engañar a los legisladores como si se hubiera tratado simplemente de la igualdad entre hombres y mujeres. No fue sino hasta 2010 que los ideólogos de género izaron la bandera pirata y revelaron que la igualdad de género, de hecho, ignora la realidad de que las personas nacen hombres y mujeres. Dicen que uno puede elegir libremente su sexo hasta el punto de someterse a una operación para cambiarlo. Y esta ideología perversa es impuesta a los niños desde la edad de 4 años. El término leyes antidiscriminatorias implica la promoción de la devastación moral en todo el mundo y la penalización de todos aquellos que no aceptan la perversión. Y el término derechos de los niños significa la introducción de mecanismos para el robo de niños a sus padres amorosos. Hoy la ONU no tiene nada que ver con la protección de los derechos de las naciones o con cualesquiera valores humanos y morales. Debe ser juzgada por la humanidad. Es un instrumento de banqueros, de los Illuminati y de los francmasones dedicados a Satanás que están preparando el genocidio de la humanidad bajo el disfraz de términos positivos. Antes del final de la Guerra Fría, el estándar más alto en la jurisprudencia era el derecho internacional. Sus sujetos eran los estados soberanos. Este modelo, sin embargo, fue cambiado en el curso del establecimiento del nuevo orden mundial. El término derecho internacional fue sustituido por el término derechos humanos y nadie prestó atención al hecho de que se trataba de algo completamente diferente.
Antes de los años 1989 y 90, estaba claro que un Estado era soberano e independiente y todo lo que estaba pasando en el país eran asuntos internos propios. Ni la ONU ni los Estados Unidos, por ejemplo, podrían interferir en los asuntos internos de otro Estado con el pretexto de mantener la ley y orden, salvo en el caso de una amenaza a la paz en la planeta. За останні 20 років ці принципи En los últimos 20 años, estos principios han sido ligeramente alterados. En la actualidad, el término preferido es el llamado deber de la protección. це означає втручати Esto significa una injerencia en los asuntos internos de cualquier país, supuestamente en aras de la protección de los derechos de las minorías. Тому сьогодні одна держава за Es por eso que hoy en día un Estado tras otro se rinde a la presión de las intrigas supranacionales. постійно Oímos por todos lados: права los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. Tenemos el deber de protegerlos, tenemos el deber de preservarlos. ми повинні Tenemos el deber de intervenir en los gobiernos nacionales y el deber de dividir y ocupar el Estado por esta causa si es necesario. втручати ці інтереси. Найбільшим злочином Los crímenes más graves han sido etiquetados como derechos humanos y por lo tanto considerados como prioritarios. De ese modo, el derecho internacional y el concepto de la soberanía estatal han sido enviados al basurero de la historia. Este es un punto de inflexión en el fraude internacional. Hoy en día, el concepto positivo de los derechos humanos significa en realidad que los criminales depravados son privilegiados y víctimas indefensas castigadas. Ejemplo: padres protegen a sus niños contra la llamada educación sexual y la devastación moral por pedófilos y homosexuales. Los padres son condenados a penas de prisión, acusados de discriminación contra los homosexuales y pedófilos y de la violación de sus derechos, así como de la violación de los derechos del niño a la información y al placer sexual, y por consiguiente el niño se les quita, es decir, roba. На так звану інформацію або сексуальне задоволення. Злочинців проти людяності. Los criminales de lesa humanidad, piratas y traficantes de niños, pedófilos y homosexuales, que devastan moralmente y torturan mentalmente a los niños, ya no son castigados. Por el contrario, son resguardados por los llamados derechos humanos. Вони захищені так званими правами людини. Карають сьогодні El que se castiga hoy es el padre y madre amorosos. не мають права. Ellos ya no tienen el derecho de proteger a sus hijos. відповідно до колишнього міжнародного права, за яким Нюрнбергський злочин De acuerdo con principios del derecho internacional anterior, según el cual los criminales de Nuremberg fueron condenados a muerte, la pena de muerte debe ser impuesta a todos los criminales internacionales. вони сьогодні Ahora ellos están destruyendo la soberanía de cada nación mucho más astutamente. народи Los fascistas ocuparon las naciones militarmente. купували народи Los neofascistas de las organizaciones supranacionales han adoptado el principio del fraude internacional y de la reducción holocausto de la humanidad. і редукції Голокосту людства. Ellos usan el soborno internacional en forma de subvenciones de las llamadas organizaciones caritativas de Occidente que cooperan con los traidores de las naciones individuales. які співпрацюють зі зрадниками окремих народів. Через ООН. A través de la ONU y del nuevo orden mundial, esta dictadura secreta penetra en todos los países que se ven obligados a cambiar sus leyes y adoptar antileyes que conducen a la destrucción de la familia, del individuo y de la sociedad. Сімей, осіб і цілого суспільства.
Прикладом є Конвенція Un ejemplo es la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre la Protección de los Niños. Йдеться про аморальність Esto implica la desmoralización, el robo de niños en masas y el abuso infantil subsiguiente asociado con daño mental. порушенням психіки. Сьогодні людство мусить викрити La humanidad de hoy debe desenmascar este fraude y detener el establecimiento del nuevo orden mundial, que es un orden antihumano satánico. який є сатанинським, антилюдським порядком. У створенні цього НВО La jerarquía traidora del Vaticano está involucrada en el establecimiento del malvado nuevo orden mundial junto con los Illuminati, los masones y sus organizaciones subordinadas. Ієрархія Ватикану. Через A través de las herejías, el sincretismo, la tolerancia de la inmoralidad y la unidad con el espíritu de los Illuminati y los masones, los jerarcas han traicionado a Cristo y a la Iglesia y ha traído la maldición de Dios, anatema, sobre sí mismos, así como todos aquellos que estén en unidad con ellos. Візантійський Вселенський патріархат El Patriarcado Católico Bizantino y la Iglesia Greco-Católica Ortodoxa de Ucrania por el presente condenan públicamente la Organización Internacional de las Naciones Unidas. Por medio del presente nos llamamos a la gente para que se arrepienta y llama mentira a la mentira, crimen al crimen y justicia a la justicia. перекручування понять в міжнародній La distorsión de los términos de los tratados internacionales, de las convenciones y de las recomendaciones se basa en el engaño inteligente con el fin de la satanización de la humanidad y su reducción, genocidio. всі народи Hacemos un llamado a todas las naciones del mundo a unirse contra un enemigo común, un asesino en masa, Satanás, y sus siervos del nuevo orden mundial, quienes abusan de las organizaciones mundiales, de las Naciones Unidas en particular, con fines genocidas contra la humanidad. для геноциду людства.